Nuestro batallón había sido trasladado temporalmente a una zona de retaguardia, un respiro bienvenido lejos del constante fragor del frente. Nuestra tarea, sin embargo, no era de descanso completo. Se nos asignó la vigilancia y la organización de un extenso campo de chatarra, un verdadero cementerio de acero donde se acumulaban los restos destrozados de la maquinaria de guerra, tanques perforados como coladores, cañones con bocas reventadas, camiones volcados y retorcidos como juguetes rotos. El lugar era vasto y desolador, un testimonio silencioso de la brutalidad del conflicto. Montañas de metal oxidado se elevaban contra el horizonte, y el aire olía a aceite quemado, a tierra removida y al tenue dulzor del óxido. Durante el día, el campo era un hervidero de actividad, con equipos de recuperación desmontando piezas útiles y soldados clasificando el metal. Pero por la noche, el silencio caía pesado, solo interrumpido por el ulular ocasional del viento entre los esqueletos de acero. Fue durante una de esas noches tranquilas que comenzaron los murmullos. Al principio, los atribuimos al viento gimiendo, a través de las estructuras huecas o al asentamiento del metal bajo los cambios de temperatura. Eran sonidos débiles, casi imperceptibles, como susurros lejanos o el leve crujido de algo moviéndose. El cabo Ríos, un hombre nervioso y propenso a la imaginación, fue el primero en mencionarlo. «Sargento», dijo una noche, con los ojos muy abiertos, «juro que oí, como si el metal estuviera hablando». El sargento Valdés, un veterano pragmático, se rió. «Deben ser los fantasmas de las máquinas, Ríos, descansando después de un duro día de guerra». Pero con el paso de las noches, más y más hombres comenzaron a escuchar los ecos metálicos, los murmullos y los rangidos sutiles que parecían emanar del corazón del campo de chatarra, especialmente cuando el viento silbaba entre las ruinas de acero. La frecuencia e intensidad de los sonidos de la noche en el campo de chatarra comenzaron a aumentar. Ya no eran solo susurros débiles. A veces, escuchábamos golpecitos rítmicos, como si alguien estuviera golpeando suavemente una superficie metálica desde el interior de un tanque destripado. Otras veces, eran rangidos prolongados, como si grandes piezas de metal se estuvieran doblando bajo una presión invisible. Y luego estaban los murmullos, una cacofonía indistinta de sonidos metálicos suaves que parecían surgir de todas partes a la vez, especialmente en las noches sin luna. La explicación del viento ya no parecía suficiente. Los sonidos ocurrían, incluso en noches completamente en calma. El sargento Valdés comenzó a tomarlo más en serio. Podría ser el asentamiento de la tierra, teorizó una noche, mientras escuchábamos un largo gemido metálico proveniente de una pila de vigas retorcidas, o quizás, bolsas de gas atrapadas dentro de los vehículos destruidos que se liberan lentamente. Pero había algo en la naturaleza de los sonidos que nos inquietaba. Los golpecitos rítmicos en particular parecían demasiado regulares para ser aleatorios, y los murmullos a veces tenían una cualidad casi organizada, como si fueran ecos distorsionados de voces lejanas. Aunque sabíamos que no había tropas enemigas cerca, la atmósfera en el campo de chatarra por la noche se volvió tensa. Cada crujido, cada gemido metálico nos ponía en alerta. Los centinelas se mantenían más vigilantes, tratando de localizar la fuente de los extraños sonidos, pero parecían provenir de todas partes y de ninguna en particular, ecos metálicos escurridizos en la oscuridad. El Hauptmann Keller, nuestro comandante de compañía, finalmente se enteró de los sonidos extraños en el campo de chatarra. Al principio, se mostró escéptico, atribuyéndolos al estrés y la fatiga de los hombres, pero después de pasar una noche en el borde del campo y escuchar por sí mismo los inquietantes murmullos metálicos, ordenó una investigación durante el día, cuando podríamos inspeccionar el área con mayor seguridad. Un pequeño equipo, liderado por el sargento Valdés y yo, se adentró en el laberinto de acero retorcido bajo la luz del sol. Inspeccionamos tanques volcados, examinamos la maquinaria de artillería destrozada y nos arrastramos dentro de los restos de camiones carbonizados. Buscábamos cualquier cosa que pudiera estar causando los sonidos, animales atrapados, mecanismos sueltos que pudieran moverse con el viento, aunque no había viento ese día, o cualquier indicio de actividad inusual. No encontramos nada obvio. El metal estaba en su mayoría inmóvil. Sin embargo, al golpear diferentes secciones de los vehículos destruidos, notamos algo peculiar. Algunas estructuras, especialmente los cascos de los tanques más grandes, parecían resonar de una manera extraña, incluso con golpes suaves. Era como si tuvieran puntos de resonancia específicos que producían ecos prolongados y sutiles,
casi como un instrumento musical desafinado. También encontramos varios agujeros de impacto que parecían haber penetrado en compartimentos internos, y al acercar el oído, podíamos escuchar silbidos débiles y fugaces, como la liberación lenta de presión. ¿Podrían ser estos los gases atrapados de los que hablaba el sargento Valdés? La investigación en el silencio del día no proporcionó una respuesta clara, pero sí reveló pistas intrigantes sobre la forma en que el metal destruido aún conservaba energías residuales y la posibilidad de que gases estuvieran atrapados en su interior. Los ecos metálicos de la noche parecían ser una manifestación de este cementerio de acero aún vivo de una manera extraña. Continuamos nuestra inspección del campo de chatarra durante los días siguientes, prestando especial atención a los tanques más grandes y dañados, aquellos que parecían producir los sonidos más intensos durante la noche. Fue dentro de un Mark IV británico destripado, volcado de lado y parcialmente enterrado en el barro seco, donde hicimos el descubrimiento inesperado. Mientras revisaba el interior oscuro y lleno de óxido, el cabo Ríos tropezó con algo duro bajo una capa de escombros. Al desenterrarlo, encontramos una pequeña caja de metal, corroída pero aún cerrada. No parecía ser munición estándar ni equipo militar conocido. No tenía marcas ni inscripciones visibles. Con cuidado, el sargento Valdés logró abrir la caja. Dentro, protegidos por un acolchado de tela deshilachada, había varios dispositivos pequeños y delicados, hechos de metal y cristal. Parecían ser algún tipo de instrumentos de medición o sensores, conectados por finos cables a lo que parecía ser una pequeña batería. Lo más sorprendente fue que algunos de los dispositivos tenían pequeñas agujas que temblaban ligeramente, como si aún estuvieran activos o respondiendo a alguna forma de energía. ¿Qué demonios es esto?, murmuró el sargento Valdés, examinando uno de los aparatos con el ceño fruncido. Nunca he visto nada parecido. El descubrimiento inesperado de estos extraños dispositivos tecnológicos dentro de un tanque británico destruido añadió una nueva dimensión al misterio de los sonidos. ¿Podrían estar relacionados con los ecos metálicos que escuchábamos por la noche? ¿Eran estos instrumentos la fuente de los golpecitos rítmicos o los murmullos? ¿Y qué hacían allí, dentro de un vehículo enemigo? Llevamos la caja y los extraños dispositivos a Lautmann Keller. Él, a su vez, se los mostró a un ingeniero de comunicaciones que estaba estacionado temporalmente en nuestra retaguardia. El ingeniero, después de un examen preliminar, ofreció una teoría intrigante. Estos parecen ser sensores de vibración o acústicos muy sensibles, explicó. Podrían estar diseñados para detectar vibraciones sutiles en el metal o sonidos transmitidos a través de él. La batería sugiere que están alimentados eléctricamente. Su teoría era que estos dispositivos podrían haber sido colocados dentro del tanque quizás por el bando británico antes de ser destruido o capturado para detectar actividad enemiga cercana a través de las vibraciones en el suelo o los sonidos transmitidos por la estructura metálica de otros vehículos. Los murmullos y golpecitos que escuchábamos podrían ser los propios sensores captando y amplificando vibraciones minúsculas o ruidos internos del metal, quizás incluso influenciados por las tensiones residuales y la liberación de gases. Algunos metales tienen frecuencias de resonancia específicas, continuó el ingeniero. Las vibraciones o los sonidos con esas frecuencias podrían ser amplificados por la estructura del tanque, creando los ecos que ustedes escuchan. Esta teoría de la resonancia ofrecía una explicación plausible para los ecos metálicos, conectando los extraños dispositivos con los sonidos inquietantes. Pero aún quedaban preguntas. ¿Por qué estos sensores estaban en un tanque destruido y abandonado? ¿Estaban aún operativos? ¿Y qué tipo de actividad enemiga podrían haber estado diseñados para detectar en un campo de chatarra? La idea de que los sonidos fueran ecos de vigilancia enemiga, incluso después de la destrucción del tanque, era perturbadora. El Hauptmann Keller ordenó que examináramos otros vehículos destruidos en el campo de chatarra, buscando más de estos dispositivos. Durante los siguientes días, con la ayuda del ingeniero, encontramos varias cajas más similares, ocultas en diferentes tanques y vehículos enemigos. Algunas contenían sensores idénticos, otras tenían variaciones ligeramente diferentes, quizás calibradas para detectar diferentes tipos de vibraciones o frecuencias de sonido. La conclusión era clara: el campo de chatarra era, o había sido, un punto de escucha encubierto a gran escala. El enemigo había utilizado los restos de su propia maquinaria destruida para ocultar una red de sensores acústicos y de vibración, diseñada para monitorear nuestra actividad en la retaguardia,
quizás detectando movimientos de tropas, construcción de túneles o incluso el funcionamiento de maquinaria pesada. Los murmullos metálicos que habíamos escuchado no eran fantasmas de máquinas, sino los ecos silenciosos de una vigilancia que continuaba incluso después de que el acero se hubiera retorcido y el fuego se hubiera extinguido. La red de sensores, alimentada por pequeñas baterías de larga duración, había estado activa, captando los sutiles temblores y sonidos del campo, amplificándolos a través de la resonancia de los cascos metálicos. La pregunta ahora era, ¿estaban aún operativos todos los sensores? ¿Y qué información habían estado recopilando durante semanas, quizás meses? El campo de chatarra murmurante ya no parecía un cementerio inerte, sino un laberinto de secretos silenciosos. Con la confirmación de la red de vigilancia enemiga en el campo de chatarra, el Hauptmann-Keller ordenó una cacería silenciosa. Nuestro objetivo era localizar y desactivar todos los sensores restantes antes de que pudieran seguir transmitiendo información o ser descubiertos por el enemigo. El ingeniero nos proporcionó dispositivos para detectar las débiles señales eléctricas emitidas por las baterías de los sensores. Nos adentramos de nuevo en el laberinto de metal, moviéndonos con cautela, escuchando no solo los ecos metálicos naturales, sino también buscando las sutiles indicaciones de los dispositivos enemigos. Fue un trabajo arduo y peligroso. Los tanques, volcados y las pilas de metal inestable eran trampas mortales. Pero con paciencia y la guía del ingeniero, comenzamos a localizar los sensores ocultos. Algunos estaban dentro de los compartimentos de los motores, otros bajo los asientos destrozados, incluso dentro de los cañones inutilizados. A medida que encontrábamos y desactivábamos cada sensor, el murmullo metálico en ciertas áreas del campo parecía disminuir ligeramente. Era como si el silencio se estuviera restaurando lentamente en el cementerio de acero. Sin embargo, sabíamos que probablemente aún quedaban muchos más ocultos. La cacería silenciosa se convirtió en una carrera contra el tiempo. No sabíamos cuánto tiempo más las baterías de los sensores seguirían funcionando, ni cuando el enemigo podría darse cuenta de que su red había sido descubierta. Cada eco metálico ahora nos parecía la voz silenciosa de un espía oculto, esperando ser encontrado. Después de varios días de búsqueda exhaustiva, logramos localizar y desactivar una cantidad significativa de sensores acústicos y de vibración en el campo de chatarra. El murmullo metálico que nos había inquietado durante noches enteras se había reducido a un tenue susurro, los ecos de un secreto ahora desvelado. El análisis de los dispositivos recuperados reveló que eran de una tecnología sorprendentemente avanzada para la época, capaces de detectar vibraciones y sonidos muy sutiles a distancias considerables. La red había estado estratégicamente ubicada para cubrir las principales rutas de acceso y áreas de actividad en nuestra retaguardia. El silencio revelador que finalmente se asentó sobre el campo de chatarra trajo consigo una sensación de alivio, pero también una sombría comprensión de la sofisticación de las tácticas de espionaje enemigas. Habían utilizado la propia devastación de la guerra como camuflaje para una vigilancia silenciosa, convirtiendo el cementerio de acero en un oído gigante que escuchaba nuestros secretos. Nunca sabremos cuánta información lograron recopilar antes de que descubriéramos su red, pero la experiencia nos dejó una lección valiosa. En la guerra, incluso los lugares más inertes y olvidados pueden esconder secretos y peligros. El campo de chatarra murmurante ya no era solo un depósito de metal destruido, sino un recordatorio constante de la necesidad de vigilancia y de la ingeniosa capacidad del enemigo para encontrar nuevas formas de escucharnos en el silencio.